Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 4. Ahí vamos a leer la palabra de Dios en el versículo 11 hasta el 14. Gloria al Señor. Cuando estén listos, vamos a decir amén. Efesios capítulo 4, versículo 11. Ahí vamos a leer la bendita y gloriosa palabra de Dios. Y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Con qué fin? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que no seamos ¿qué cosa? Llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Levante su mano y dele gloria al Señor. Padre, gracias, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, Dios eterno. Úsanos aquí en presencia de tu pueblo, de tus hijos, de tus siervos, para hablar tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Ahora aquí en Estados Unidos se ha dedicado este mes, o se dedica este mes de octubre a la oración. Y el pasado domingo que estuvimos acá compartiendo la bendición con ustedes, nuestro pastor predicó acerca de la oración. Y algo que nosotros como hijos e hijas de Dios, como pueblo de Dios, como la iglesia del Señor, tenemos que mantener vigente la oración. La oración es algo muy importante para todos aquellos que son de fe, para todos aquellos que han creído en Dios, para todos aquellos que quieren mantener una comunicación directa con Dios. La oración es el medio por el cual nosotros hablamos con Dios, nos comunicamos con Dios, y Él, cuando lo crea conveniente o lo cree conveniente, Él nos responde. Amén. Pero en este día no vamos a hablar de la oración. Tenemos un tema para compartir y el tema es el pastor y las ovejas. ¿Cómo se llama el tema? El pastor y las ovejas. Eso es. Pero déjeme decirle que para preparar este tema me costó mucho. No fue fácil para mí. Para Dios todas las cosas son posibles y son fáciles. Pero cuando ya tiene que intervenir la parte humana, ya es más difícil. No fue fácil para mí. Gloria a Dios, pero aquí estamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este texto que hemos leído habla de que el Señor constituyó 5 ministerios. Llamó a 5 hombres. Y el primero que tenemos en la lista es el apóstol. El apóstol, Dios lo llamó, lo constituyó en aquel tiempo como un enviado. Él iba a ser el enviado de Dios. El enviado de Dios a la misión, al pueblo, al entorno, a la nación. Ellos tenían esa encomienda de hacer una misión específica en el nombre de Jesús. Jesús tuvo muchos discípulos,
pero escogió de todos ellos a 12. Ahora, ¿qué era un discípulo? Un discípulo era alguien que estaba ahí para aprender. El discípulo era siempre como especie de un aprendiz, uno que estaba aprendiendo siempre. Ese era el discípulo, uno que estaba aprendiendo siempre. Y nosotros en este tiempo que estamos viviendo como discípulos y discípulas de Jesucristo el Señor, siempre tenemos que estar aprendiendo. Vamos a terminar de aprender el día que lleguemos al cielo, a la presencia del Señor. Ahí se terminó nuestro aprendizaje. Mientras estemos aquí, vamos a estar aprendiendo siempre, siempre. Gloria al Señor. Y la manera más sana y más maravillosa de aprender es de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Si aprendamos así, vamos a ser muy útiles en sus manos para la gloria de su nombre. Pero un apóstol era un representante divinamente nombrado. Eso era el apóstol. Para que diera testimonio de la resurrección de Cristo. Tenía que dar testimonio de una manera personal de que él había visto a Cristo resucitar, de que él había visto a Cristo, ¿verdad?, ser glorificado. Ese era el papel del apóstol. Pero también el apóstol ayudó a poner el fundamento de la iglesia primitiva. De la iglesia primitiva. Ellos fueron el fundamento de la iglesia primitiva, fundado, basado en la enseñanza de Jesucristo el Señor. El profeta, hoy en estos tiempos que estamos viviendo, donde hay muchos profetas, por todas partes el profeta, el profeta es un ministerio instituido, establecido, llamado por el Señor. Pero nosotros tan pronto escuchamos hablar del profeta, pensamos que el profeta viene a hablarnos de predicciones de eventos futuros. Y nos gusta escuchar eso, Las profecías, nos gustan escuchar esa profecía, ¿verdad? Que a veces hay que esperar que se cumplan. Pero específicamente el profeta del Nuevo Testamento era uno que estaba para proclamar la palabra de Dios. Proclamar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios. Ese era el papel del profeta. El evangelista era el hombre que iba de pueblo en pueblo, que iba de lugar en lugar, que iba de nación en nación, llevando las buenas nuevas de salvación. Pero el evangelista predicaba ahí en ese lugar una campaña de un día, 2 días, 3 días, una semana, etcétera, etcétera, y se iba. Ahora, las almas que él se ganaba, ¿en manos de quién quedaban? En manos del pastor. Entonces, el papel del pastor es el papel de más responsabilidad dentro de estos 5 ministerios. ¿Y saben por qué? Porque el pastor tiene que estar ahí siempre. El pastor tiene que estar ahí permanentemente, dirigiendo la grey, conduciendo la grey, alimentando la grey, bendiciendo la grey. El papel del pastor es un papel de mucho compromiso y de mucha responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero hacerle una breve semblanza, historia de lo que era el pastor literalmente en el Antiguo Testamento. El pastor de ovejas. El pastor era muy responsable en el cuidado de su rebaño. El pastor estaba comprometido con su rebaño que tenía a su mando. Habían pastores que eran propietarios del rebaño y habían otros pastores que eran pagados por los propietarios del rebaño. Esos pastores que eran pagados por el propietario del rebaño, Jesús en Juan capítulo 10, versículo 12, lo llama asalariado. ¿Cómo lo llamaba? Asalariado. Porque hacían un trabajo por paga. Pero el pastor
que era dueño del rebaño, dueño de las ovejas, ese pastor cuidaba a las ovejas con amor, con entrega, con esfuerzo. Amós, si lo quiere, Amós en el capítulo 3, versículo 12, habla del pastor que rescató 2 patas y la punta de una oreja de un león. Imagínense que el león estaba devorando la oveja, se la estaba comiendo. Y cuando el pastor se dio cuenta de eso, el pastor fue tras el león y se echó encima de él. Y lo único que pudo rescatar fue 2 patas y la punta de una oreja. Alabado sea el nombre del Señor. Imagínense eso. Una cosa increíble. Pero era un pastor valiente, un pastor esforzado. Ese era el pastor, ¿verdad? Literalmente hablando, que cuidaba el rebaño de ovejas allá en Palestina, Israel. En Éxodo capítulo 22, versículo 13, la ley establecía que si una oveja había sido arrebatada por una fiera, el pastor tenía que traer evidencia. Algo tenía que traer el pastor de que esa oveja había sido destruida, devorada por esa fiera. Él tenía que traer algo de evidencia, que se entendiera que así había ocurrido. Imagínense ustedes las responsabilidades de ese pastor o de esos pastores en ese tiempo. Isaías en el capítulo 3, versículo 14 habla de una cuadrilla de pastores que se reunieron para enfrentar a un león que estaba amenazando las ovejas. Porque los leones son los que se quieren comer las ovejas. Y en todo tiempo eso ha existido. Existió en aquel tiempo, pero en este tiempo también hay leones. Y hay tigres, y hay oso, y hay fiera de toda clase que quieren comerse las ovejas. Alabado sea el nombre del Señor. Y los pastores tienen que estar ahí de frente en el nombre de Jesús. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Hay que estar en el zapato del pastor. Hay que estar en el pantalón del pastor para entender este asunto de tanta responsabilidad, de tanto compromiso y de tanto trabajo. No es fácil, pero solamente en Jesucristo se puede. Solamente en Jesucristo el Señor se puede. Cuando David llegó, ¿verdad?, de la casa de su padre Isaí a Saúl, que está ahí delante de Saúl, David le dijo a Saúl: cuando yo cuidaba las ovejas de mi papá, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, si venía un oso o venía un león, yo me fajaba con él. Yo me enfrentaba con él. Y hasta que no libraba la oveja, estaba enfrentado con ese oso o con ese león. Estamos en el tiempo de la falsa doctrina, de mucha doctrina falsa, de muchas doctrinas que están confundiendo al rebaño del Señor, confundiendo a las ovejas, confundiendo el pueblo de Dios. Y nosotros, los siervos de Dios, tenemos que hacer en este tiempo el papel de David. No vamos a agarrar la onda, ni vamos a agarrar, ¿verdad?, la vara, ni nada de eso para hacerlo de una manera personal. Pero realmente tenemos que agarrar las palabras de Dios y avanzar en el nombre de Jesucristo, porque estamos viviendo el último tiempo y el diablo anda como león rugiente, inclusive trayendo confusión a los que han sido alcanzados, a los que han sido libertados por la sangre preciosa de Jesucristo el Señor. En este tiempo tenemos que decirle: diablo, te equivocaste, pero nosotros vamos hacia adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. 3 herramientas para este tiempo. La palabra de Dios es el alimento que nutre a las ovejas en la iglesia. Es la palabra de Dios. No hay otra cosa que pueda alimentar a la oveja, alimentar al pueblo, alimentar al creyente. Es la palabra de Dios. Vamos al Salmo 23. Los adoradores estaban haciendo mención del Salmo 23. Y el Salmo 23, Salmo de David, escrito y dirigido hacia el buen pastor. Y cuando vemos el Salmo de David, inmediatamente
nuestro corazón, nuestra memoria se traslada hacia nuestro Dios Todopoderoso. Porque Él es el buen pastor. Como lo dice el título del Salmo 23. Jehová es mi pastor. Claro que sí. Pero nosotros tenemos que entender, como el rebaño del Señor, que Jehová, el pastor, está sentado en su trono. ¿A dónde está sentado Él? En su trono. Y Jesucristo el Señor, que vino con una encomienda especial a hacer un trabajo específico, a formar la iglesia, a darle origen a la iglesia. Él hizo ese trabajo, subió y se sentó. ¿A dónde está Él ahora? Sentado. ¿Sentado a dónde? Ahí está sentado esperando el momento para retornar. Pero Jesús nos dio una promesa y luego la recibimos. Él dijo, no lo voy a dejar huérfano. Voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes por siempre, hasta el fin del siglo. Y el Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros, para ayudarnos a entender la palabra, para guiarnos en este peregrinar, para ayudarnos a llegar hasta el final. La palabra de Dios es lo que tenemos por delante, que nos ayuda, nos alimenta y nos fortalece. Ahora, en este salmo, observe el Salmo 2. En lugares de delicado pasto me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Sí, el versículo 2. Cuando hablamos de pastos, cuando hablamos de aguas, estamos hablando de alimento. Estamos hablando de alimento. Literalmente el pasto era la hierba, la pangola, la guinea, una hierba que se llama así guinea, que usaba el ganado para alimentarse y lo alimentaba. Pero aquí no está simbolizando para nosotros pasto, hierba, guinea, etcétera, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Allí donde hay mucho pasto, donde hay mucha comida, donde hay mucho alimento. Aquí en esta casa hay pasto, y pasto fresco. Aquí hay alimento. Yo no sé por qué alabamos el nombre del Señor. A veces no se entiende. No se entiende. Aquí hay pasto, alimento fresco. No hay que andar haciendo el papel de las cabras que andan saltando de aquí para allá, de allá para acá, buscando que me dé la profecía o que me hablen. No. Hay pasto fresco, hay alimento fresco, hay palabra de vida, hay palabra de Dios que restaure el alma, el espíritu y todo lo que somos interiormente hablando. Entonces, la vara de Dios es el alimento que nutre, la palabra de Dios es el alimento que nutre a las ovejas. Sí, el versículo 3, ¿qué dice el versículo 3? Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Confortará. La palabra de Dios va a confortar nuestra alma. La palabra de Dios va a mantener fortalecida nuestra alma. Porque la palabra de Dios es el alimento que necesita el creyente para mantenerse creciendo en la fe. Creciendo en la fe. En una dimensión de fe inigualable vamos a llamar así. Porque tenemos que llegar nosotros a la estatura del Hijo de Dios en la fe. Nosotros tenemos que estar creciendo día a día en el conocimiento de la palabra. Porque la palabra es la que ejercita y fortalece nuestra fe. La palabra de Dios es lo más importante para el creyente de hoy, de ayer, de siempre. La Biblia es el alimento que nosotros necesitamos. Vamos a ver algo en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 31. Jesús hablando con los fariseos, con esa gente que lo estaban persiguiendo de aquí para allá, de allá para acá. Era un problema que Jesús tenía con esa gente, pero Jesús vino a salvarlo.
Jesús vino a redimirlo. Jesús vino a traerle la vida abundante. Ellos no lo entendieron. Por eso hoy están en guerra esa gente. Hay una guerra tremenda para allá. Porque tienen la promesa, pero realmente están sufriendo el efecto de lo que pasó en la cruz del Calvario. Versículo 31 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, Jesús es el pan de vida. Ahora, cuando Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto, de esa esclavitud de 400 y pico de años, Él lo condujo a través del desierto. Y por 30 años Él le dio el maná. Le dio el pan del cielo. Pan que caía de allá arriba del cielo. Y ellos por 40 años se lo comieron. Y Jesús le está diciendo: Moisés no le dio a ustedes el verdadero pan. Porque si Moisés le hubiese dado a ustedes el verdadero pan, entonces ustedes no se murieran. Ustedes no tuvieran que pasar por la muerte. Pero déjeme decirle una cosa: yo sí tengo el verdadero pan para ustedes. Yo sí tengo la verdadera comida para ustedes. Yo sí tengo lo que verdaderamente alimenta su alma y alimenta su espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es el verdadero alimento. Lo que necesita el hombre. El hombre lo ha necesitado eternamente. Desde que el hombre existe, ha necesitado a Dios. Porque sin Dios es imposible vivir esta vida. Sin Dios es imposible tener paz y gozo en nuestros corazones. Sin Dios es imposible mirar el peligro hacia adelante. El que no tiene a Dios anda a ciega en este mundo. Anda sin brújula. Es como un barco en el mar sin la brújula. No sabe hacia dónde va. Pero la palabra de Dios es la que nos direcciona. La palabra de Dios es la que nos conduce. La palabra de Dios es la que nos lleva a puerto seguro. La palabra de Dios es la que hace milagros y prodigios en nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que necesitamos. Y cuando nosotros, la iglesia redimida con la sangre de Cristo, aprendamos a obedecer la palabra de Dios, vamos a ser un pueblo victorioso. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a darle un aplauso a Cristo. Eso es lo que necesitamos. Comer a Cristo completito. Alabado sea Dios. Aleluya. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Y también es para nosotros en este tiempo. La palabra de Dios es la protección y la provisión del pueblo de Dios. Dos palabras importantes aquí: protección y provisión. La palabra de Dios nos sirve de protección. La palabra de Dios nos protege. Oiga bien, nosotros no necesitamos de un ejército armado hasta los dientes. Nosotros lo único que necesitamos es conocer a Dios y a su palabra. Es lo único que necesitamos. Conocer a Dios y a su palabra. Y con eso no basta, sino sobra para pelear la buena batalla de la fe. Es con la palabra. No es por fuerza. No es con ejército, es con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que da vida, y vida en abundancia. Vamos a ver el Salmo 23, versículo 4. De nuevo vamos allá. El versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. O sea, que la palabra de Dios, aún en medio del peligro, en medio de los ataques satánicos, la palabra de Dios nos protege. La palabra de Dios nos sirve de escudo. La palabra de Dios nos sirve de protección. Por eso es que tenemos que acudir a ella, a la palabra de Dios. Porque ella es la que hace efecto en el mundo de las tinieblas.
Lo único que hace retroceder las tinieblas se llama la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. A lo único que el diablo le tiene miedo es a la palabra de Dios. Él no le tiene miedo a más nada. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente y solamente a la palabra de Dios. Por eso es que el salmista él sabe lo que dice, porque él conocía lo que era un valle inmensamente grande, donde no había agua, donde no había pasto, donde no habían árboles frutales ni árboles de sombra. El que caía en un valle inmenso estaba destinado a la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ahora Él está diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y finaliza diciendo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado. Entonces a veces nosotros andamos ambivalente. Ambivalente es en dos aguas. Que no sé a dónde estoy parado. Que no sé hacia dónde voy. Y estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando a las ovejas. A las ovejas. Porque las ovejas a veces no saben a dónde van. Se dejan conducir de cualquier comentario, de cualquier cosa por ahí. Y lo que hay que decir es, no, convénceme por la palabra. Tráeme al conocimiento de la palabra. Háblame por la palabra. Háblame de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, para que me convenza. Y si no, no me voy a mover, porque yo sé dónde estoy parado. Y lo importante es saber dónde estamos parados. Saber dónde estamos parados. Saber que estamos cimentados. Saber que estamos parados sobre una roca inconmovible que se llama Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios. Él es la palabra. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso lo que Él dijo, en el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Sí, el verbo. Y entonces en Juan capítulo 14, ahí me parece que 14, 12, por ahí dice que el verbo se hizo ¿qué cosa? Carne. El verbo se hizo carne. Jesús vino en carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. Y nosotros en este tiempo, después que han transcurrido 2000 y pico de años, también hemos visto su gloria. Amén. Hemos visto su gloria. ¿Cuánto han contemplado la gloria de Dios? ¿Cuánto han contemplado la gloria de Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Hemos visto su gloria. Déjeme contarle, un día en hora de oración, me parece que era viernes, no sábado específicamente sábado. En la mañana nosotros íbamos y nos retirábamos. Y en ese día había un dispensario médico al lado de la iglesia del Ciruelito, donde nosotros pastoreamos. Y una madre llegó con dos niños, con dos hijos de ella. Había uno que tenía una tremenda fiebre, una fiebre terrible. Y el otro también estaba ya quejado de la fiebre. Ella lo llevó los dos al dispensario, pero el dispensario que estaba al lado era de los adventistas. Y los adventistas los sábados no hacen nada. Ustedes saben que todo está cerrado ese día. Y lo que estaba abierto era la puerta de la iglesia. Y entonces ella entró para la iglesia. Y yo estaba llegando, pero ya José Bueno, que lo vi por ahí, estaba ahí. Ahí estaba José. Y llegué yo, dice José, ya llegó el pastor, míralo aquí. Digo yo, ¿y qué le pasa a mi doña? Dice ella, mire mis hijos cómo están. Y le pusimos la mano, quemándose de una fiebre la niña, y también el varoncito, una fiebre terrible. Y decimos así, pusimos la mano en el nombre de Jesús, y en el instante, el Señor le sacó la fiebre a la muchacha, que la llenó de sudor. Alabado sea el nombre del Señor. Y la mamá, cuando vio eso, abrió los ojotes grandísimos y se miró ella y otra. Y José estaba ahí contemplando el milagro. Y abrió los ojos así la mamá.
y miró a una jovencita que andaba con ella como de 13, 14 años. Así. Y la mamá volvió y hizo así, cerró los ojos y soltó 2 lagrimones. El Señor sanó los hijos de esa mujer y esa mujer se convirtió a Jesucristo el Señor de una vez y para siempre, hermano, de una vez y para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Y comenzó a congregarse con nosotros y se congregaba con nosotros. Duró 2 años congregándose y después se mudó a otro lugar que se llaman Los Cocos allá. Todos los que son de Santiago saben dónde están Los Cocos. Y de allá venía ella a visitarnos cuando nosotros vivíamos en Los Frías. Ahí venía ella a visitarnos y nos decía: pastor, nosotros no estamos descarriados, nosotros nos estamos congregando en la iglesia de Los Cocos. Digo yo, eso es lo que hay que hacer. Sigan hacia adelante congregándose porque ustedes encontraron a Cristo y ahora tienen que seguir hacia adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Vimos la gloria de Dios, pero si comienzo a contarle testimonio, no termino de predicar este mensaje y me van a tocar el piano. Tengo que seguir hacia adelante. Hermanos, hemos visto la gloria de Dios. Hemos contemplado la grandeza de Dios, el poder de Dios obrando. Y nosotros nos hemos mantenido fijos ahí, en esa pequeña iglesia, predicando a Cristo por 30 y pico de años. Y de ahí no nos hemos movido, ni nos vamos a mover, porque hemos visto su gloria. Amén. Pero hemos tratado de ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Cuántos errores que hemos cometido, pero tratando de hacer lo bueno? Nunca consciente de que estamos haciendo lo malo, porque el Señor, el Espíritu Santo y su palabra nos ponen el freno. ¿Cuántos saben lo que es el freno? A veces hay momentos que hay que guayar y guayar de golpe, aunque no tambaleemos así como hacen los carros. Poner el freno. Sí, porque te van a poner la tentación ahí. Y cuando ya esté ahí, tú tienes que poner el freno. Y bien frenado. Amén. Pues eso es Dios que te ayuda a través del Espíritu Santo y de su palabra. Por eso es que tenemos que conocerla. Porque si no la conocemos, nos vamos como un carro sin freno. Como había un político allá que decía: yo soy un carro sin freno. Pero le pusieron el freno. Cuando perdió, le pusieron el freno. Porque perdió. Se frenó de golpe. Ustedes ven. Entonces, es así. Es la palabra de Dios, amados hermanos. Entonces, en Juan capítulo 6, observemos versículo 47 al 50. Jesús hablando. Dice: de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Amén. Entonces Jesús está diciendo: mi palabra es tu protección. Pero para que ella te sea su protección, tiene que creer en Él. Como dice aquí, el que cree en mí. Creer en Él, creer firmemente, creer sin dejar de movernos, creer en Cristo, porque Él es el que nos sustenta. Entonces, en el Salmo 91, que todos nosotros conocemos, es un salmo de protección. Ahí está la provisión de Dios y la protección de Dios para nosotros. Cuando yo estuve interno en el hospital, en la clínica Bonilla por 12 días con el COVID, yo tenía un himno. El himno era el Salmo 91, pero cantado. Y yo no movía el celular de ahí, del Salmo 91, cantado. Porque mi confianza y mi esperanza está puesta en Dios. Y cuánta gente que se estaba muriendo por toda parte con esa pandemia, con ese COVID, pero yo estaba esperanzado y tranquilo y quieto allí acostado, ¿verdad? Esperanzado en que Dios me iba a sacar de ahí victorioso. Y así fue. Gloria al Señor. Dios me sacó de ahí victorioso. Pero oiga bien, mi confianza no estaba puesta en los médicos que estaban a mi cabecera. Mi confianza estaba puesta en Dios.
y en su palabra. Y ahí yo me regocijaba, amados hermanos, escuchando el Salmo 91. Lo tengo como un himno personal. Cada vez que yo estoy medio así, como medio así, yo no sé si usted sabe, de vez en cuando se ha puesto como así, medio así, yo entonces pongo el Salmo 91 en el celular. Y lo oigo, y lo oigo, y lo oigo, aleluya, y mi alma se conforta. Amén. Mi alma se conforta de nuevo. La palabra de Dios es la vara que guía y disciplina a las ovejas. La palabra de Dios es la vara. Ahí vimos, hablando David en el mismo versículo 4, que es lo que es la vara. Él hace mención de la vara. Ahora, ¿qué es la vara? La vara era un instrumento que utilizan y utilizaban los pastores tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La vara se hacía muchas veces de madera y era media larga. En uno de los extremos se le ponía el cayado. Pero esas varas muchas veces el cayado lo hacían de la misma vara. Le hacían como una puntita aguda hacia abajo y entonces ahí le ponían algunos clavos. Algunos clavos torcidos, unos clavitos torcidos. Cuando la oveja se quería salir del carril, el pastor con la vara y el cayado, pero tenía unos clavitos. Tenía unos clavitos. A veces a nosotros no nos gusta que nos pongan el clavito para hacerlo volver. Porque no nos gusta. A la gente no le gusta eso. A la gente le gusta andar libre. Ser libre. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Sí, la verdad nos hizo libre, pero de vez en cuando hay que ponerle la vara y hacerle así con los clavitos. Pero ¿sabe por qué? Por su propio bien. Para que no se vayan a desviar, no se vayan a salir del carril correcto. Porque el camino del Señor es angosto, es estrecho. Es estrecho y tenemos que transitar por ese camino angosto, por ese camino estrecho. Porque al final ese camino angosto, ese camino estrecho nos va a llevar a lo que es la plenitud de la vida, al disfrute permanente en la presencia del Señor. Alabado sea Dios, amén. Los pastores a veces cuando ya traían las ovejas al aprisco, ¿verdad?, al corral, en la entrada tendían la vara. Encima la tendían la vara. Entonces las ovejas pasaban por ahí una a una. Y el pastor inspeccionaba las ovejas y la contaba. La inspeccionaba para ver si alguna fiera había mordido alguna, para ya sanarla, para ponerle el aceite y el vino y sanarla. Porque cuando el diablo muerde una de nuestras ovejas por ahí, que la infecta, que la confunde, el pastor tiene que sentarse con ella a sanarla, a restaurarla, a vendarla. Es terrible eso. Alabado sea el nombre del Señor. Es terrible eso. El pastor se tiene entonces que sentar con ella, a desintoxicarla, porque se comieron un asunto por ahí que le hizo daño. Se comieron un pasto incorrecto. Y ahora hay que sentarse a desintoxicar esas ovejas. Y si vinieron media mayugada, el pastor tiene que ponerle el aceite y el vino. Y no te apures que vamos a salir de esto. Dios te va a ayudar. Dios te va a fortalecer. La gracia de Dios está con nosotros. La gracia de Dios está contigo. Dios es bueno. Él no te va a dejar en ese desierto. Él no te va a dejar ahí caído, caída. Él te va a levantar, te va a restaurar. Eso lo hace el pastor. Alabado sea Dios. Demos un aplauso a Cristo. En una ocasión estoy yo dormido. Mi hijo. En una ocasión estoy yo dormido en mi casa. 11:30 de la noche, 12 de la noche. Sonó el teléfono. Me levanto yo mismo, tomo el teléfono. ¿Y qué está pasando? Hermano pastor, usted tiene que venir para acá, para mi casa ahora mismo. Aquí está pasando una cosa grande. ¿Pero qué es lo grande que está pasando? Dígame. Usted tiene que venir. No, yo no le puedo explicar ahora. Venga corriendo para acá. Tuve yo que levantarme, ponerme mi ropita,
agarrar mi carrito, un carrito que yo tenía, que me hizo pasar cosas que solamente Dios sabe. Pero prendí mi carrito y arranqué para allá. Y cuando llegué allá, era grande la cosa, era muy grande la cosa. El hijo de la doña se quería colgar. Tenía una soga colgada ya para engancharse allá arriba. Digo yo, bueno, es duro el caso entonces. ¿Y qué es lo que pasa? No, que la mujer de él tiene problemas y la mujer de él le está amargando la vida, y él lo que ha determinado es ponerse la soga. Digo yo, no, ven acá, mi hijo. Y lo senté ahí. Ahí duré yo hasta las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana me levanté de ahí y me fui a mi casa. Pero ese caso hubo que darle seguimiento. Tuve que darle seguimiento semana tras semana. La mujer vino y se convirtió, aparentemente se convirtió. Y venía de vez en cuando a la iglesia, se sentaba ahí, oía el mensaje. Pero unos cuantos años después lo dejó. Ella se fue por su lado y ese fue por el suyo. Pero gracias a Dios que no se ahorcó. El trabajo del pastor es un trabajo de día a día, noche a noche. No es fácil, no es fácil. No es fácil sin la ayuda de Dios. No es fácil sin la ayuda del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. El pastor que se enganchó, eso mismo alcanzó. El ministerio pastoral es por llamado. El Señor es el que llama. El Señor es el que instituye. El Señor es el que establece. Y cuando el Señor llama, instituye y establece, no al diablo ni demonio que haga mover a ese siervo o a esa sierva que el Dios Todopoderoso llamó. Pueden sonar los vientos contrarios, la tormenta, no importa lo que sea, y ese hombre, esa mujer se va a mantener ahí contra vientos y marea. Alabado sea el nombre del Señor. La vara finalmente se utilizaba con un hisopo grapado sobre los clavos, y el pastor lo teñía de rojo o de otro color e iba señalando las ovejitas más gordas del rebaño, y la iba marcando y diciendo: esta es la 10ª parte para Jehová. Esta es la 10ª parte para Jehová. Esta es la 10ª parte para Jehová. Cada vez que contaba 10, el número 10, la 10ª parte para Jehová. La 10ª parte para Jehová. La 10ª parte para Jehová. O sea, el pastor llevaba eso contado porque ese era el diezmo que llevaba a la casa de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. El diezmo que llevaba para la casa de Jehová, y eso estaba claro y establecido en la mente del pastor de oveja. Literalmente hablando, esa vara señalaba. Yo no sé, aquí en Estados Unidos es diferente a la República Dominicana. Allá en la República Dominicana es una lucha para esa gente dar esos diezmitos y esas ofrenditas. Es una cosa increíble. Y nosotros no predicamos eso. Bueno, ahí tengo a Jolie y tengo a Santiago Mora, que está aquí, que son de allá. Demos un aplauso al Señor por ellos. Miren ahí. Ahí están. Ahí está Nalia también, que es de allá. Oigan bien, pastores, amados hermanos, nosotros le enseñamos bien a las ovejas lo que es diezmo y ofrenda cuando le estamos dando la doctrina para el bautismo. Y se lo enseñamos bien ahí, y bien definido, y bien claro. Y le decimos, nosotros no estamos hablando de esto, del altar. Se lo estamos enseñando aquí, ahora y así, para que ustedes lo hagan. Porque va a ser de bendición para ustedes. El Señor va a reprender el devorador. Y no va a dañar su familia, ni va a dañar su finanza, no va a dañar su casa, no le va a traer enfermedad ni malestar. Porque el único que reprende al devorador se llama el Señor. Amén. Pero aquí en Estados Unidos es diferente. Aquí la gente da, le gusta dar, y qué bendición. Pero por si acaso hay que traer el diezmo y la ofrenda al alfolí en la casa de Dios. Amén. Amén.
Porque la vara se utilizaba para señalar lo mejor para Jehová. Tiene que ser lo mejor para Dios. No lo que sobra, no lo peor, sino lo mejor. Dios le bendiga y Dios le guarde.